Hola jóvenes, les saluda el profesor Reinaldo Antonio Menocal Puerto, docente del área de matemáticas del Instituto Departamental SAT Atlántida del municipio de Esparta. Compartiré con ustedes el tema funciones trigonométricas inversas, que corresponde a la asignatura de matemática 4 de 11º grado de la modalidad de BCH. Los objetivos a alcanzar son entender las funciones inversas de seno, coseno y tangente, calcular el valor del ángulo de las funciones seno, coseno y tangente aplicando su inversa. Antes de continuar, es importante que recordemos las funciones trigonométricas del triángulo rectángulo que aprendimos en matemática 1. Aquí tenemos un triángulo rectángulo con sus catetos y hipotenusa respectivamente, para los cuales, si queremos calcular las funciones trigonométricas para el ángulo alfa, entonces diremos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. De forma recíproca podemos encontrar las otras funciones trigonométricas, la cosecante, la secante y la cotangente. En esta siguiente sección pues les muestro una porción de una gráfica de una función, de la función seno, la cual pues está restringida en un dominio de negativo 90 grados hasta 90 grados y en un rango de negativo 1 hasta 1, ¿ya? Si vemos aquí para cada elemento alfa, ¿ya? De su dominio tenemos un valor beta en su rango. Entonces la figura muestra una parte de la gráfica, y igual a seno de x, que corresponde a los valores de negativo 90, menor o igual que x, menor o igual que 90 grados. En esta parte, a cada valor de beta que satisface negativo 1 menor o igual que beta y beta menor o igual que 1. Existe el único valor alfa que satisface ese intervalo de negativo 90 hasta 90 grados, para lo cual beta es igual a seno de alfa, ¿eh? La correspondencia de beta a alfa es una función y se le denomina arcoseno o seno inverso y se denota mediante y igual a seno inverso de x. Importante ahí. Si vemos acá entonces, y es igual al seno inverso de x y solo si x es igual a seno de y en el intervalo de negativo 90 grados menor o igual que y menor o igual que 90 grados. Aquí pues entonces les muestro la gráfica de la función inversa, como tiene algunas diferencias si lo comparamos con la función seno. Vemos el comportamiento que tiene la gráfica de la función seno y la gráfica de la función inversa, que tiene un ¿cómo se llama? Una forma opuesta, pues si lo decimos así, a la manera en que graficaríamos la función seno. Algo que podemos identificar y que podemos visualizar también es el dominio, cómo cambia el dominio de la función seno con respecto al seno inverso. Miren, el dominio se convierte en el rango y el rango se convierte en el dominio de la función inversa, así de forma recíproca respectivamente. Podemos decir entonces que si x es igual a seno de y, entonces y es igual al seno inverso de x. Y es importante decir que si negativo 90 grados es menor o igual que alfa y alfa menor o igual que alfa prima y a su vez esta menor o igual que 90 grados, entonces seno de alfa es distinto al seno de alfa prima, de lo cual concluimos que cuando existe ese tipo de relaciones entre dos funciones, se dice que una es la función inversa de la otra. Es decir, si hay correspondencia de A a B y de B a A, entonces estas son funciones inversas. El ejemplo número 1, encuentra el valor del seno inverso de un medio, seno inverso de 1 entre la raíz cuadrada de 2. ¿Qué vamos a resolver en este tipo de ejercicio? Bueno, en asignaturas anteriores habíamos calculado el valor del seno, del coseno y de la tangente a partir de conocer el ángulo. Aquí no conocemos el ángulo, sino que lo que conocemos es el valor del seno, el coseno y la tangente, para este caso el seno, y vamos a encontrar cuál es el valor de ángulo correcto para estos valores, ¿ya? Entonces vamos a la solución y tenemos que alfa es igual a seno inverso de un medio, sí y solo sí, un medio es el seno de alfa, ¿ya? En el intervalo de negativo 90 a 90 grados.
Si recuerdan esta tabla trigonométrica que nos puede servir para encontrar esos valores, por ejemplo aquí un medio, miren, un medio que corresponde a 30 grados igual a 150 grados, pero si lo hacemos con el triángulo especial 60, 30, 90, también podemos llegar a la conclusión. Entonces tenemos 1 raíz cuadrada de 3, que son sus catetos, y 2 como hipotenusa respectivamente, de lo cual pues solo tenemos que recordar que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿ya? Entonces si vemos aquí, a 60 grados, ¿quién se opone? Raíz cuadrada de 3, pero aquí no tengo nada de raíz cuadrada de 3. Entonces, de manera que entonces sería 1, y aquí está, ¿eh? 1, que es el cateto opuesto ¿a quién? A 30 grados. Entre 2, que es la hipotenusa, ¿ya? De manera entonces que el valor para un medio de ese ángulo, ese seno de un medio sería 30 grados o 150 grados. Pero ojo, ¿qué sucede? ¿Por qué 150 grados no lo podemos tomar como una solución válida para este ejercicio? Porque está restringido el intervalo de negativo 90 grados hasta 90 grados, ¿ya? Y 150 grados sobrepasa ese valor máximo, de manera que no está contemplado dentro de ese intervalo. Por tanto, la respuesta correcta sería 30 grados, ¿ya? Entonces concluimos que el ángulo alfa mide 30 grados. El siguiente ejercicio, 1 entre raíz cuadrada de 2, y solo si 1 entre raíz cuadrada de 2 igual a seno de alfa, ¿ya? Aquí pues vamos a auxiliarnos del otro triángulo especial, que sería 45, 45, 90, y que tiene dimensiones determinadas, por tanto nos puede servir para encontrar el valor de este ejercicio, en este caso del seno, ¿ya? Y el seno, volvemos, es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto opuesto? 1, y ambos es 1. Entonces, 1 entre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 2. ¿A qué ángulo corresponde ese? Al ángulo de 45 grados. De manera que alfa es igual a 45 grados. Y de esa misma forma, ¿ya? De esa misma forma vamos a proceder para calcular la función inversa de las otras razones trigonométricas, que sería el coseno y la tangente, ¿ya? Entonces, miren, aquí tengo nuevamente una porción de una gráfica de coseno con su dominio y su rango respectivamente. Ahora, ¿qué sucede con el arco coseno o coseno inverso? Y igual a coseno inverso de x, sí y solo si x es igual a coseno de y, en el intervalo de 0 grados hasta 180 grados, que serían los valores correctos y aceptables para y. ¿Ya? Entonces, la función inversa del coseno, miren qué forma tiene la gráfica. ¿Ya? Se parece a la función original, pero el recorrido lo hace en sentido opuesto, ¿ya? Por eso se llama la función inversa. Y de igual manera, como lo observamos en el para el seno, el dominio cambia a ser el rango y el rango para el dominio. Solamente tenemos que familiarizarnos con ello. Para la arcotangente o tangente inversa, tenemos que y igual a la tangente inversa de x, sí y solo si x es igual a la tangente de y. De manera que negativo 90 grados es menor o igual que y menor o igual que 90 grados, ¿ya? Y tenemos entonces aquí nuestras gráficas para la función tangente y para la función inversa de la tangente. La función tangente, miren aquí que está restringida entre negativo 90 y 90 grados, y el rango, que serían todos los números reales, porque si ven, se prolonga de forma infinita hasta el infinito positivo y el infinito negativo. Por ende, el rango en este ejercicio estaría en todos los números reales, para lo cual eso se convierte en el dominio para el siguiente ejercicio. Miren, para la inversa ya no es vertical, sino que la gráfica es horizontal. Por tanto, su dominio son todos los números reales y el rango sería entre negativo 90 y 90 grados. Los ejemplos, o el ejemplo número 2 para esta otra sección. Entonces diríamos, tenemos 4 ejercicios: coseno inverso de un medio, coseno inverso de 1 entre raíz cuadrada de 2, tangente inversa de raíz cuadrada de 3 y la tangente inversa de 1 entre raíz cuadrada de 3. Es de forma similar como lo hicimos en el caso anterior. Aquí ahora la diferencia que es común para coseno y con tangente. Entonces, A igual a coseno inverso de 1 entre 2 y solo si un medio es igual a coseno de alfa. 0 grados menor o igual que y menor o igual que 180 grados. Nuevamente, aquí tenemos la tabla que ya la conocemos y nos auxiliamos del triángulo rectángulo especial, ¿ya? Coseno, recuerden, cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿ya? Entonces, como yo tengo un medio,
1, tengo que el cateto adyacente mide 1. Ese 1 ¿a quién es adyacente? ¿A 60 o a 30? Correcto, a 60 grados, ¿ya? Entonces, significa que el coseno inverso para un medio o el valor del ángulo alfa para ese caso sería ¿cuánto? ¿Dónde estaría un medio? Para el coseno. Está, miren, sería 60 grados. ¿Ya? 60 grados. Correcto, de manera que alfa es igual a 60 grados. El siguiente ejercicio, coseno inverso, alfa igual a coseno inverso de negativo 1 entre raíz cuadrada de 2. Sí, solo sí, negativo 1 entre raíz cuadrada de 2 igual a coseno de alfa. En el intervalo de 0 a 180 grados. Ojo con este ejercicio que es interesante, ¿ya? Miren que tiene un valor negativo 1, de manera que uno de estos valores, tanto la hipotenusa como el cateto, tiene que ser negativo, ¿ya? Pero la hipotenusa, pues no sería el valor negativo, de manera que entonces es uno de sus catetos. En este caso, 1, ¿ya? O sea que si lo graficamos en ese ejercicio o ese ángulo, entonces nos quedaría acá, miren. Negativo 1, 1, raíz cuadrada de 2. O sea que el ángulo que yo estoy graficando realmente es 135 grados. O sea que el ángulo que corresponde a negativo 1 entre raíz cuadrada de 2 es igual al ángulo de 135 grados. ¿Ya? El inciso C, tangente inversa de raíz cuadrada de 3, sí y solo sí. Raíz cuadrada de 3 es igual a la tangente de alfa. En negativo 90, menor o igual que y menor o igual que 90. De igual manera, entonces aquí solo recordemos que la tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces aquí tengo la raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto es el cateto opuesto? Raíz cuadrada de 3. ¿Cuál es el cateto adyacente? 1. O sea que ese ángulo corresponde al ángulo de 60 grados. ¿Ya? Raíz cuadrada de 3 entre 1 y raíz cuadrada de 3 entre 1 y raíz cuadrada de 3. Entonces ese ángulo también sería 60 grados. ¿Ya? Y por último me queda la tangente inversa de 1 entre la raíz cuadrada de 3. Positivo. Entonces de manera que sí y solo sí, 1 entre la raíz cuadrada de 3 igual a la tangente de alfa. Entonces tengo aquí, ¿va? Que 1 entre la raíz cuadrada de 3, ¿ya? 1 entre la raíz cuadrada de 3 en el triángulo especial, 1 entre cateto adyacente, entre la cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? 1, miren aquí, 1. ¿Cuál es el cateto adyacente? Raíz cuadrada de 3. ¿De qué ángulo estamos hablando? Del ángulo de 30 grados. De manera que 1 entre raíz cuadrada de 3 corresponde a un ángulo de 30 grados. ¿Ya? De manera que alfa es igual a 30 grados. Antes de proponer el reto, esto también lo podemos hacer en nuestra calculadora. Entonces ustedes pueden verificar esos resultados en su calculadora. Vamos a usarla entonces para ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, miremos aquí, ¿cómo voy a encontrarlo el seno? Miren, nuestra calculadora tiene esas funciones, seno, coseno y tangente, ¿ya? Pero aquí seno sí conocemos el ángulo, ¿ya? Seno del ángulo, pero aquí no conocemos el ángulo, entonces vamos a hacerlo de forma inversa. Conocemos el seno, pero no conocemos el ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer para calcularlo? Voy a oprimir la tecla Shift para hacer lo inverso y oprimo sin, ¿ya? Ese Shift me activa la segunda función de la tecla sin, ¿ya? Seno inverso de ¿cuánto? De 1/2, que era lo que ya habíamos hecho. 1, como lo grafico, 1 entre 2. Y cierro paréntesis y le doy a igual, lo cual corresponde a un ángulo de 30 grados. Miremos a ver si lo hacemos con el coseno. Coseno inverso, ¿ya? Coseno inverso de ¿cuánto? También de 1/2, de 1 entre 2. ¿Cuál sería la respuesta? 60 grados, que es lo que habíamos encontrado aquí, miren. De 1/2, coseno inverso de 1/2 es igual a 60 grados. Y por último, vamos a hacer uno con tangente, Shift, tangente, ¿de cuánto? De 1 entre la raíz cuadrada de 3. Y eso es igual a 30 grados, miren, que era lo que ya habíamos encontrado. 1 entre raíz cuadrada de 3 igual a 30 grados, ¿ve? Entonces, de esa manera ustedes pueden verificar su respuesta, ¿va? No reencontrar la solución ya propiamente dicha, sino que solamente para verificar. Muy bien, finalmente entonces les propongo el reto donde encuentre los valores y completa la tabla. Entonces les
le presento 3 tablitas, los cuales tienen valores para X, y vamos a calcular nosotros el seno, ¿ya? El seno de ese valor, el seno inverso. De manera que vamos a encontrar esos valores que faltan en la tabla, la completamos, y pues si no está seguro puede verificarla con estas soluciones, ya que están en la siguiente página. Aquí están las soluciones, solamente es para que lo verifiquen, no para que lo escriba, porque es importante que ustedes hagan el procedimiento para que verdaderamente podamos aprender a hacerlo. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Entender la función inversa de una función trigonométrica y, dado el seno, coseno y tangente de una función, calcular el valor del ángulo aplicando la función inversa. Recuerda, quédate en casa. Utiliza las medidas de bioseguridad para cuidar de ti y de tu familia. Muchas gracias.